Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Me da gusto verlos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar salud y en particular dos temas. Uno, el tema que nos comprometimos hace tiempo de farmacias del bienestar. ¿Qué es farmacias del bienestar? Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad que son parte del programa Salud Casa por Casa. Ustedes saben que hay cerca de 20,000 enfermeras y enfermeros principalmente, aunque también hay médicas y médicos, que visitan a todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad en sus domicilios. Ahí ha habido dos visitas, una primera visita con los servidores de la Nación también, donde se hizo un censo muy detallado relacionado con salud. Y después la visita de las enfermeras y enfermeros para poder hacer su expediente clínico. Ariadna nos va a platicar hasta dónde van estas visitas, a cuántas personas se han visitado. Ahora viene una tercera visita. En la tercera visita ya viene la receta de los medicamentos. ¿Para qué? Para aquellas personas que tienen hipertensión, diabetes o alguna de estos padecimientos que requiere una medicación permanente. Entonces, a través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al centro de salud a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias. Entonces va a haber afuera de los centros de salud y la próxima semana inicia en las tiendas del bienestar un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos farmacias del bienestar. Entonces nos va a platicar Ariadna cómo ve el programa Salud Casa por Casa y después Eduardo Clark cómo se trabaja con estas farmacias del bienestar. Iniciamos hoy en el Estado de México. Entonces van a estar conectados en 3 puntos, compañeros que están en el Estado de México. En uno de ellos está la gobernadora con Carlos Ulloa, director general de Birmex. En otra unidad está Jesús Valencia, subsecretario de Bienestar. En Atlacomulco está Ernesto Armendáriz, que es el coordinador el delegado de Bienestar en el Estado de México. Y en otro módulo, en Ecatepec, está el doctor Tonatiu Ortiz Castillo, titular del IMSS Bienestar Poniente. Entonces vamos a hacer enlaces con ellos para que vean cómo está Farmacias del Bienestar. Inicia en el Estado de México y el próximo año, en marzo, ya tendremos a todas las entidades de la República. Ese es lo primero que vamos a informar con detalle. Y lo segundo es un programa especial que inició en el ISSSTE y que estamos llevando a las 3 instituciones y a Pemex también, que se llama Trato Digno. Son personal de las distintas instituciones que reciben de primera instancia a los pacientes y los orientan para que no haya ningún problema. Es un sistema de atención de tal manera que la gente se sienta mejor atendida y ya no lo van a platicar. Las 3 instituciones, el ISSSTE, el IMSS y el IMSS Bienestar. SOE viene un poco retrasado, si no puede llegar, pues entonces haremos el enlace. Entonces vamos primero con Ariadna y después de esto pues contestaremos sus preguntas. Primero un video y luego Ariadna. Desde junio de este año, 20,000 profesionales de la salud recorren casa por casa los hogares de todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad de nuestro país. En cada visita se conoce su estado de salud y se registra su historial clínico, se da seguimiento a quienes ya viven con alguna enfermedad y también se identifica a quienes no tenían diagnóstico para iniciar su atención y comenzar su tratamiento.
Hoy damos el siguiente paso, garantizar que todas estas personas reciban sus medicamentos de manera continua. Por eso, hoy inician operaciones las farmacias del bienestar, donde las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán recibir medicamentos completamente gratuitos. Durante las visitas del programa, las y los profesionales de la salud recetarán tratamientos para las principales enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, tanto para quienes ya tenían un diagnóstico como para quienes sean diagnosticados en ese momento, de modo que puedan iniciar su control sin demora. Con esa receta, cada beneficiario podrá acudir a las farmacias del bienestar ubicadas en unidades de salud y en las tiendas bienestar para recoger sus medicinas gratis, sin trámites y cerca de su hogar. La primera etapa comienza hoy en el Estado de México, con 500 farmacias en operación. En los primeros meses de 2026, el despliegue continuará en todo el país hasta cubrir las 32 entidades federativas. Farmacias del Bienestar. Salud que llega a donde vives, sin barreras y sin costo. Ariadna. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Salud Casa por Casa, como ya lo ha comentado nuestra Presidenta, es un programa que está yendo a ver a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión. Adelante. Gracias. Hasta el momento hemos realizado 8.818.488 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido. Y se han realizado este número de consultas que estoy segura que está cumpliendo el objetivo que nuestra Presidenta nos marcó, que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo, porque ningún país ha hecho este número de visitas en campo en el tiempo que se ha recorrido. Adelante, solo les traemos unas fotografías de lo que significa este trabajo. Todos los días, cuando recorremos las viviendas, los domicilios, las personas nos reciben muy bien. Les agradecemos mucho que nos abran las puertas de su casa. Y la enfermera, como ya han estado aquí las enfermeras, tiene su tablet, se va registrando todo de manera digital. Tenemos este número de expedientes y toda la información social de los derechohabientes que se recuperó cuando aplicamos el censo de bienestar. Decirles que esta información hoy le va a servir al país para no solamente atender ahora, sino planear hacia adelante. Y como ya sabemos, hay dos enfermedades prevalentes, sobre todo en los adultos mayores, que es la diabetes y la hipertensión. Y sobre ello, el secretario de Salud con su equipo, con el subsecretario Clark, pues han diseñado este esquema de atención para el medicamento que ya les van a informar. Nosotros, por nuestra parte, el personal de salud va a entregar la receta a la persona, al derechohabiente, con un cuadro de medicamentos que aquí se va a explicar. Presenta. Esta receta, pues como en todo el sistema de salud, tiene su original, tiene su copia para la farmacia y tiene su copia para la enfermera. La enfermera tiene su copia, al final de cada semana recogerá las recetas que hayan sido ya surtidas, porque también algo que sucede es que las personas, en general todos, no nos apegamos al tratamiento. Entonces vamos a darles el seguimiento, que vayan por su medicamento y bueno, que lo tomen como se les prescribe. De tal manera que en coordinación con el secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, se implementa el programa. Él nos coordina porque nos da todas las indicaciones en la parte médica y organizativa también, con el subsecretario Valencia, al que le agradezco, está en la transmisión, pero bueno, él es el coordinador del programa en la parte operativa, así que vamos avanzando y este número de consultas pues se ha realizado con el esfuerzo de nuestras servidoras y servidores de la salud. Muchas gracias, presidente. Aquí le dejo las recetas.
Con su permiso, Presidenta. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarlos y estamos muy contentos de poder dar banderazo de salida a este programa que tanto nos interesa a todos, que se llama Farmacias del Bienestar. Ustedes recordarán, ya lo mencionaba la secretaria Ariadna, hace casi 6 meses comenzamos con las visitas del programa Salud Casa por Casa. Primero se hizo este censo, un censo muy detallado para identificar cuál era el estado de salud de los pacientes, de los adultos mayores, personas con discapacidad, casi 14 millones de personas. Luego se hizo una primera visita donde se está realizando este expediente clínico electrónico, que es algo que no tiene precedentes, poder tener la historia clínica de cuáles son las enfermedades, los padecimientos, el peso, las medidas, el historial de salud de más del 10% de la población mexicana. Y en la segunda consulta, ya con el personal de salud, vamos a hacer esto que menciona la secretaria Ariadna, que es no solo el chequeo, no solo se les toma la presión, no solo se les toma el azúcar en la sangre, pero también vamos a emitir recetas para 3 casos muy concretos. Personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia, y si tienen ellos una receta y no la presentan, vamos a emitirles una nueva receta gratuita, esta que mencionaba la secretaria, para que puedan ir a surtir su medicamento de manera gratuita y no tengan que gastar de su propio recurso en obtener ese medicamento que mes con mes está consumiendo. También, si en esta conversación el paciente nos refiere que le habían recetado ya algo, pero no lo ha podido comprar, no lo tiene, también le vamos a dar una receta. Pero tal vez el más importante para nosotros es el tercer caso. Personas que en ese momento se les tome la presión, se les tome la glucosa y sean diagnosticadas como pacientes que tengan una enfermedad crónica, para no tener mayor rezago y poder iniciar su tratamiento de manera inmediata, con una consulta a través de una línea telefónica del equipo de bienestar, con médicos especializados en este tema, vamos a poder emitir una nueva receta para comenzar a tratar a las personas que están enfermas y no lo sabían, y poder entonces controlarlas y evitar cualquier tipo de evolución negativa. Esto creemos va a ser muy positivo para que las personas no agraven y sepan lo más pronto posible si tienen que controlar una enfermedad. No va a ser la única vez que las visitemos. Cada 2 meses vamos a regresar a sus hogares y vamos a darles una nueva receta. Una vez que la persona tenga su receta, como la que mostraba la secretaria Ariadna, les vamos a decir en qué punto pueden ir a recogerla. Es decir, no vamos a decirles encuéntrate una farmacia, les vamos a decir específicamente cuál es la farmacia que les toca, diseñada para que les quede cerca de su hogar y para que puedan llegar rápidamente. Como mencionaba la presidenta, tenemos afuera de los centros de salud, hoy en el Estado de México estamos iniciando en más de 500 puntos, un módulo como estos. Las personas no van a tener que entrar a la unidad, no van a tener que pedir ficha, no van a tener que hacer ningún trámite, ni cita, ni hablarle a nadie, ni pedir un favor para reentrar. Lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta y el personal especializado en las farmacias va a agarrar las medicinas del módulo y se las va a entregar. De esta manera van a poder entrar y salir rapidísimo. Y en cada centro de salud también vamos a tener un anaquel como los que tenemos de este lado izquierdo, si nos lo pueden mostrar en un segundo a los que están viéndolo a través de redes sociales, donde tenemos más de 5,000 cajitas de medicamentos para asegurar que nunca falten estos medicamentos. Hoy estamos iniciando con 22 tipos de medicamentos distintos que representan cerca del 80% de los medicamentos que consumen los adultos mayores, de acuerdo a lo que nos han referido en el censo. De esta manera, cada 2 meses vamos a regresar, vamos a primero asegurar que las personas sigan controladas, tomar otra vez su glucosa, tomarles la presión y volverles a emitir esa receta. Esperamos que de esta manera todas las personas de nuestro país puedan estar controladas, accedan a medicamentos gratuitos cerca de su hogar y podamos tener muchos mexicanos más saludables. Queremos conectarnos, si nos ayudan, tenemos 4 centros de salud que van a ver cómo estamos iniciando el día de hoy ya la entrega de medicamentos en las farmacias del bienestar. El día de ayer el equipo de servidores de la salud, que son las enfermeras y enfermeros que van, empezaron ya a ir a las visitas y ya hicieron recetas. Y tenemos 4 puntos, la Unidad Médica Rural San Ignacio de Loyola del programa IMSS Bienestar Coplamar, como se llamaba antes en Atlacomulco, el Centro de Servicio de Salud del IMSS Bienestar Santa Clara en el municipio de Ecatepec, el Centro de Salud de Servicios de Primer Nivel del IMSS Bienestar Benito Juárez en Naucalpan y en Valle de Chalco, el Centro de Salud Coronel Darío Ramírez, también de primer nivel de atención. Ahí están nuestros compañeros y con el permiso de la presidenta le pasaría la palabra a la gobernadora del Estado de México, a la maestra Delfina, que se encuentra
en el Centro de Salud Benito Juárez en Naucalpan de Juárez para que nos platique un poco cómo van el día de hoy. Gobernadora, adelante, buenos días. Hola, buen día a todos, muy en especial a nuestra querida Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como también saludo a nuestra compañera Ariadna Montiel y al subsecretario de Integración Sectorial de Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark. De verdad que es un gusto saludarla en esta mañana desde la Unidad de Salud Benito Juárez, aquí en Naucalpan, y que está aquí conmigo precisamente el director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez, a quien agradezco mucho toda la dedicación y el empeño que ha puesto en esta gran tarea que es de beneficio para nuestros mexiquenses, así como al personal médico que también nos acompaña, que está aquí con nosotros, y que están también algunos beneficiarios que sin duda alguna los veo muy contentos porque saben que este apoyo que se les va a dar no solamente va a ayudar en la cuestión médica, sino también económica. Estamos muy agradecidos porque generosamente usted considera al Estado de México en la primera etapa. Muchas gracias y un aplauso muy fuerte desde aquí del Estado de México porque está considerando nuevamente al Estado de México como la primera etapa que va a iniciar con este programa. Por ello, muchísimas gracias. Va a ser un programa que, insisto, muchos mexiquenses lo deseaban. Y por ello hacemos patente nuestro reconocimiento, como siempre lo hago, Presidenta. Gracias por su calidez, por su generosidad y por esa visión que tienen en ayudar a quienes más lo necesitan. Sabe que cuenta con nuestro apoyo, sabe que reconocemos no solamente con palabras, sino con hechos todo lo que usted hace y desde aquí del Estado de México le enviamos de verdad un reconocimiento, un saludo y pronto estaremos con usted. Muchísimas gracias y de verdad muchas gracias por todo lo que hace por nuestra gente necesitada, especialmente personas adultas mayores y con discapacidad que va dirigido este programa con enfermedades crónicas. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo desde aquí y un aplauso muy fuerte para usted. Gracias, Delfina. Gracias. ¿Quién sigue? En Ecatepec. Carlos, ¿quieres comentar algo? Muy buenos días. Unidad Médica mandamos un Naucalpan, gran saludo. Benito Juárez, y mostrarles por cadena que esta es la receta que nuestros compañeros aquí de Casa por Casa emiten a los pacientes, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y aquí invitamos a la señora Romelia Espinosa Gómez a que pase a recoger su medicamento. Y aquí está la receta donde nuestros compañeros y nuestra compañera Asia, que nos apoya en entregarles el medicamento a los pacientes y decirles que el medicamento está garantizado por 2 meses, es decir, que el programa, independientemente de que se haya hecho una evaluación médica por nuestras compañeras y compañeros enfermeros de la salud, están recetando y tenemos el abasto para que ellos, desde su domicilio hasta donde se desplazan, que es el objetivo también, que tengan la unidad médica más cercana y la tienda del bienestar, que es la más cercana que les va a quedar a su domicilio, pues lo frecuenten cada 2 meses. Esa también es una de las virtudes de este programa y estamos enfocados en ello. Es todo, Presidenta. Muchas gracias, gobernadora. Gracias, Carlos. Vamos ahora a Ecatepec. Muchas gracias, muy buenos días. Les mandamos un gran saludo desde el pueblo de Santa Clara, Coatitla, aquí en Ecatepec. Estamos muy contentos de participar en este arranque. Los adultos mayores de todos los municipios conurbados del Estado de México han tenido una vida de esfuerzo, no solamente para sacar adelante a la familia, sino porque también con sus propias manos ellos construyeron sus casas. Estas casas se hicieron por autoconstrucción. Ellos en faenas organizaban y construían sus calles, sus drenajes, su agua potable. Estos municipios, este estado y este país lo construyeron con sus propias manos nuestros adultos mayores. Por eso hoy, en un acto de agradecimiento, estamos muy contentos de poderles dotar ya de este medicamento, que no solamente es un servicio, no solamente es un derecho y no solamente es un acto de justicia, sino es decirles muchas gracias por toda esta vida de sacrificios y de esfuerzos. Son ustedes los que han hecho grande estos municipios, este estado y este país. Cuando vamos a sus casas, no solamente nos abren sus casas, nos reciben muy bien, a veces nos invitan un vasito de agua de limón, a veces también nos dan una fruta, una guayaba, una mandarina.
Es decir, nos dan también su cariño. No solamente nos abren la puerta de su casa, nos abren la puerta también de su corazón y vamos a corresponderles, porque amor con amor se paga. Y a todo el personal de salud y a todos los médicos vamos a ir con mucho cariño, con mucho amor, a atenderlos, a cuidarlos y a servirles, porque para eso estamos, para servirles, porque se lo han merecido y porque ya necesitan que los cuidemos y que los tratemos con mucho cariño. Muchas gracias y les mandamos un cordial saludo desde Ecatepec a todos. Gracias, Ernesto. Gracias a Azucena, que te veo por ahí, la presidenta municipal. Vamos a Naucalpan. Naucalpan, Chalco. Falta Tlacomulco, perdón. Chalco. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos, a todas. Aquí un saludo desde Valle de Chalco, aquí desde el Estado de México, les mandan saludos todos los beneficiarios del programa de salud casa por casa, que el día de hoy, presidenta, están recibiendo, ya iniciamos hoy un número importante de beneficiarios, van a recibir su medicamento. Ya tenemos aquí a más de 50, 60 beneficiarios, derechohabientes de la pensión de adulto mayor y algunos de la pensión de personas con discapacidad, que como ha informado ya mis compañeros, a partir de hoy en esta clínica de Valle de Chalco se les ha informado que aquí será siempre, no se les va a cambiar la clínica, aquí va a ser independiente de la farmacia que tiene la propia instalación de IMSS Bienestar. Por eso me acompaña también el coordinador regional de IMSS Bienestar, mi compañera directora regional, la directora de la clínica, los compañeros servidores de la salud de esta región. Esta clínica va a atender 2,000 derechohabientes del programa de salud casa por casa. Eso significa que en un bimestre van a ser 40, 50 personas al día que van a venir sin filas, sin burocracia, a recoger su medicamento. Tienen que entregar esta receta que ya han mostrado mis compañeros, se les va a recoger la receta rosa, la copia rosa, y se van a quedar ellos con la digamos la original. Ya tenemos aquí, si me permite, presidenta, secretaria, vamos a pedirle a doña Ana María que pase a canjear su medicamento aquí al módulo de la farmacia. Lo va a atender la compañera de aquí de la clínica, pero en la farmacia independiente. Pásele aquí con la compañera, por favor. Y también pedirle a don Rubén que pase a recoger su medicamento. Aquí le devuelvo a su receta que me prestó para decir que estamos listos para arrancar en todo el Estado de México, presidente, en coordinación con BIRMES, con el sector salud, con el IMSS, con el IMSS Bienestar, con la alimentación para el bienestar. Estamos listos, ya todos los recetarios están distribuidos en todo el Estado de México y, como se ha dicho, a partir de enero, febrero, marzo estaremos terminando en todo el país. Nuevamente un saludo de todos los habitantes del Valle de Chalco hasta usted, hasta Palacio Nacional. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias. Abrazo grande a todos, abrazo. Gracias, Jesús. Vamos a Tlacomulco. Muy buenos días, presidenta. La saludamos con gusto desde la Unidad Médica Rural, aquí en San Ignacio de Loyola, perteneciente al programa de IMSS Coplamar. Siguiendo las instrucciones, el IMSS se suma a este programa que transforma nuestra salud a nivel de comunidad. Las farmacias del bienestar son un inicio icónico y hoy estamos muy contentos aquí en Atlacomulco sumándonos a esta gran iniciativa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Felicidades a todos. Y finalmente a Tejupilco, ¿o ya no? Bueno, muchas gracias. Este es el módulo de farmacias del bienestar. Entonces, para repetir muy brevemente, las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que son parte del programa Salud Casa por Casa, visitan a todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad en su domicilio. Hay algunas personas que prefieren no recibir este programa y obviamente es voluntario. Por eso hemos llegado a poco más de 8 millones.
son casi 13 millones de adultas y adultos mayores que reciben su pensión y hemos llegado a 8 millones. Bueno, ahora en esta tercera visita ya les van a poder recetar el medicamento o llevarlos al centro de salud si requieren la visita de un médico o ser revisados por un médico. Y con esta receta van a poder recoger sus medicamentos donde le diga a la enfermera o enfermero que tienen que ir por ellos. Y a partir de ahí, pues ya siempre van a recibir sus medicamentos. Pues es el programa Salud Casa por Casa que se complementa con lo que nos habíamos comprometido, Farmacias del Bienestar. Bueno, y ahora sí vamos a Trato Digno. Ya llegó Zoe. Empezamos con Zoe, ¿te parece? Luego Martí y luego Alejandro. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Todas y todos quienes acuden a buscar atención médica en el IMSS, en los hospitales, en las unidades de medicina familiar, conocen a Lastaots, este personaje que atiende, orienta y ayuda a los derechohabientes, escucha sus necesidades y también atiende sus quejas y gestiona soluciones. Nacieron en la siguiente, en 1977, como técnicas en atención, en orientación e información, y luego en el 94 se transformaron ya a técnicas de atención y orientación al derechohabiente. En 2022 decidimos fortalecer sus funciones, sus capacidades, su protagonismo, para que se convirtieran en verdaderas intermediarias, por así decirlo, a favor del trato digno. Y ahora hacemos este relanzamiento, como nos ha pedido la Presidenta, orientado justamente en el trato digno. La siguiente, por favor. Lo que hemos hecho es, primero, aumentar el número de técnicas. Pasamos de tener 1,652 en 2020 a 2,350, es decir, un incremento del 42%. Pero también incrementamos el número de módulos para que hubiera en todos los hospitales y en todas las unidades de medicina familiar. Pasamos de 944 a 1,083. Ahora, ¿de qué se trata este relanzamiento de trato digno? Son 11 puntos y 11 acciones. Primero, esta nueva identidad que permita a los derechohabientes reconocer a la persona que los puede ayudar. Es no solamente un uniforme, un chaleco, una corbata, una mascada, sino un distintivo que pasa también por una gran capacitación. En segundo lugar, estos rótulos e identificadores en los diferentes módulos de trato digno, los 1,083 que tenemos en el país. Además de eso, estamos utilizando los sistemas para un tablero de monitoreo en tiempo real para revisar casos complejos o unidades en donde se replican muchas quejas. Cuando hay una unidad que sobresale por el número de quejas por maltrato, pues hay que tomar acciones de manera inmediata y para eso este monitor. En cuarto lugar, un decálogo de trato digno, un muro de trato digno en cada unidad, también para reconocer al personal que está haciendo bien su trabajo. También, si nos da la siguiente, estamos creciendo a 546 módulos adicionales para ahora sí tener una cobertura del 100% de todas las unidades médicas y todos los hospitales, contratación de más personal para los turnos nocturnos, que muchas veces es donde hace más falta tener gente que esté orientando, escuchando y resolviendo, y también en los servicios de urgencias de ciertos hospitales en donde es importante que este personal que nos ayuda tanto sea también quienes puedan ofrecer información sobre el estado de salud de un paciente hacia los familiares. Se están creando también los comités centrales de trato digno y comités en los estados sobre trato digno para la resolución de casos y también continuar siendo una institución que ha capacitado al 100% de este personal en los protocolos de buen trato.
Adicionalmente a eso, los 3 últimos puntos es una encuesta de percepción de la atención y la calidad dirigida a los derechohabientes, que se va a hacer cada 2 meses en el 100% de los hospitales para dar seguimiento y mejora continua, y la instauración de cada 16 de noviembre como el Día de las Técnicas y los Técnicos de Atención y Orientación al Derechohabiente, vinculado al trato digno, reconociendo al personal destacado. Y en último lugar, lo que estamos haciendo desde la Dirección General del IMSS, todas las direcciones normativas, todas las titulares de las delegaciones en los estados, directivos, directores de hospitales, que también se sumen a las brigadas locales con visitas enfocadas en la atención de trato digno, que nos permita no solamente analizar lo que se está haciendo, sino también poder corregir cuando hay algún problema. Este relanzamiento forma parte de este nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure pues la dignidad de quienes se atienden en el Seguro Social. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días. Martí. Que me insistió mucho. Muy buen día, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Presentamos en mayo de este año aquí con la Presidenta Claudia Sheinbaum el programa, la estrategia Trato Digno. Adelante, por favor. El objetivo general es impulsar el bienestar de la derechohabiencia a través de la cultura del trato digno, empático y humanizado. Lo consideramos como una parte esencial de un buen servicio y una buena atención, que no se limita solo a lo estrictamente médico, sino que se extiende hacia lo humano. Para lograr el objetivo de esta estrategia, desarrollamos varias acciones a lo largo de estos meses. Una, la elaboración de un protocolo de trato digno al derechohabiente para su uso en todos los centros de servicios del ISSSTE, especialmente en las unidades médicas, aunque también en las áreas de prestaciones sociales. 2, una cosa muy importante, son los talleres de humanización dirigidos a todo el personal. Reunimos al personal en la unidad, el personal médico, de enfermería, paramédico, de trabajo social, farmacéutico, administrativo, de ventanillas, los policías de la entrada, para darles cursos de humanización. Luego, 3, la instalación de los módulos. Se han instalado ya en casi todas las unidades clínicas los módulos de atención a la derechohabiencia. La idea es que el módulo esté a la entrada de cada unidad médica en un lugar muy visible. El módulo de trato digno. Luego, 4, la disposición de personal que reciba a la entrada de las unidades médicas al derechohabiente, es decir, personal que está con su chaleco de trato digno y anda caminando, sobre todo en la parte de la entrada, para ver si alguna persona necesita algún tipo de orientación o tiene algún problema o alguna queja. Actualmente son 1,300 personas las que portan estos chalecos, pero vamos a aumentar a lo largo del próximo año a 4,000 personas con su chaleco de trato digno. Luego, 5, es la integración de un equipo de respuesta rápida a quejas y peticiones, con el objetivo de saltar barreras burocráticas, y entre esas atenciones está la atención a las quejas que se plantean en las redes sociales. Luego, 6, están las medidas que se toman para la disminución de filas en las clínicas de primer nivel. A veces hay filas porque hay personas que van a hacerse alguna medición, entonces se hace un módulo solamente para mediciones de peso, presión arterial, etcétera, o para algún otro trámite. Y luego, 7, está la difusión de la línea telefónica de ISSSTETEL, que es 55 40 00 1000, que será ampliamente difundida, que se está difundiendo ampliamente. Se trata, en el fondo, y esta es, digamos, la visión filosófica, de inculcar lo que hemos llamado el apapacho institucional. La palabra apapacho viene del náhuatl, de papatzoa, que significa abrazar el alma.
Entonces, inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional. Incluso decimos el apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo. Aquí hemos recordado que el doctor Ignacio Chávez, que fue rector de la UNAM y muchos años antes de la Universidad Nicolaita, decía en uno de sus discursos de humanismo médico que la medicina no solo es ciencia y técnica, sino es sobre todo construcción de vínculos humanos. Bueno, y para cerrar con esto del apapacho, en Superiste vamos a apapachar a las personas que vayan ahora en la temporada decembrina con un 10% de descuento en sus compras, especialmente a quienes forman parte de los programas sociales federales o tengan vales del gobierno de la ciudad. Bueno, ahora voy a comentar lo de los consultorios y luego vemos 2 videitos al final. Rápidamente, estamos impulsando la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria con la colocación de 467 consultorios que van a estar principalmente en centros de trabajo. Estos consultorios tienen como propósitos expandir la infraestructura, aproximar los servicios a las y los trabajadores del Estado, despresurizar las áreas de urgencias de hospitales en materia de urgencias sentidas, es decir, personas que tienen un malestar, como no tienen un consultorio cerca, se van a urgencias. Luego 4, detectar oportunamente enfermedades crónicas no transmisibles para atenderlas y luego disminuir el gasto de bolsillo y fortalecer el trato digno a la derechohabiencia, porque ahí podemos tener más cercanía. El modelo de los consultorios se ajusta al prototipo de la normatividad vigente. Vamos a buscar que sean instalados en inmuebles públicos de las más variadas dependencias. Tendrán un abasto médico básico, fundamentalmente integrado por analgésicos, antibióticos de primera línea y medicamentos contra la hipertensión, contra la diabetes y contra el colesterol. Luego, el costo aproximado de la construcción de cada uno de estos o su instalación es de entre 300,000 y 600,000 pesos y se van a establecer convenios con los entes públicos para que coadyuven con servicios de luz, agua, pasos de servidumbre y otros. Y cada consultorio va a iniciar labores con un médico, médica, enfermero o enfermera. Adelante, por favor. Este es el prototipo que establece la norma, con consultorios que van desde 19 metros cuadrados, pero nosotros vamos a inaugurar este programa con un consultorio en la sala Olin Yolistli de 70 metros cuadrados. Es muy bonito, está hermoso. Aquí, adelante. En Michoacán, como anunciamos con la presidenta, se están construyendo consultorios. Ya empezamos 3 consultorios y este es el de la Olin Yolistli, estas fotos, adelante, adelante, la sala de espera, adelante, la oficina del médico, adelante, el consultorio en sí, adelante, muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos 2 videitos muy breves, uno sobre trato digno y otro sobre los consultorios, si los pueden poner adelante. Con el propósito de brindar una atención oportuna, cálida y humana a la derechohabiencia, el ISSSTE impulsa la estrategia de trato digno, que de mayo a noviembre registra avances significativos en todo el país. Para mejorar el servicio desde el primer contacto, se han sensibilizado a 20.154 profesionales de la salud y personal de apoyo. También se han formado 342 facilitadores y 1.026 auxiliares de capacitación que fortalecen la estrategia en cada unidad. Asimismo, avanza la instalación de 480 módulos de trato digno en clínicas y hospitales, con un 96% de progreso. En cada uno se busca habilitar un espacio de somatometría para la detección temprana de condiciones de salud. Para facilitar la identificación del personal, se han entregado 1.323 chalecos a promotoras y promotores del trato digno, y se distribuirán 4.000 más en las 35 representaciones estatales del ISSSTE. De forma paralela, la estrategia de atención a filas y tiempos de espera opera en 491 unidades de primer nivel.
También se realizan recorridos para identificar áreas de mejora y se aplican evaluaciones permanentes para conocer la percepción de la derechohabiencia. Finalmente, a través de ISTETEL, del 1 de mayo a la fecha, se han atendido 344.563 llamadas, de las cuales 4.065 derivaron en gestiones puntuales, canalizadas para su seguimiento y solución. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado concluyó la construcción del nuevo consultorio médico ubicado dentro del Centro Cultural Olin Yolistli, al sur de la Ciudad de México. Esta unidad médica cuenta con 4 módulos distribuidos en 70 metros cuadrados, consultorio, sala de espera, oficina y sanitarios. Su propósito es acercar servicios de salud a la derechohabiencia del Centro Cultural y sus escuelas de arte, así como a las y los integrantes de orquestas. También brindará atención a la derechohabiencia en general. El consultorio estará equipado conforme a la normatividad vigente en materia de salud e incluirá mesa de exploración, negatoscopio, estuche de diagnóstico, lámpara de examinación, báscula con estadímetro, pesa para bebés, mesas Mayo y Pasteur, gabinete para medicamentos y mobiliario general, garantizando así una atención segura y de calidad. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, Francisco. Alejandro. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos el programa Trato Digno, una estrategia nacional diseñada para transformar la experiencia en la atención médica del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. El programa parte de una premisa: toda persona que llega a un servicio de salud merece, por supuesto, una atención resolutiva, efectiva, pero esa atención, tan importante como que sea resolutiva, es que se enmarque en principios de respeto, de calidad y de humanidad en la atención, y que esto incluya desde el primer trato. Es por eso que en una primera etapa estamos capacitando a todo el personal que es el primer respondiente de nuestra institución. Presidenta, le podemos informar que llevamos 2.350 personas capacitadas, personas de primer respondientes de seguridad, de atención en la farmacia y, por supuesto, el personal de ingreso administrativo a los hospitales. Siguiente, por favor. Estamos convencidos que el trato digno no es un componente accesorio, es parte fundamental del proceso de atención médica, con la misma importancia que puede serlo entregar medicamentos o la consulta con un especialista. Por ello, el siguiente paso es llevar la capacitación a todo el personal del IMSS Bienestar en cada unidad hospitalaria, y lo haremos a través de 2 procesos. El primero es un curso presencial que aborda cómo brindar un trato digno, derechos de los pacientes, trabajo en el equipo, y otro que es formar monitores de trato digno en cada uno de las unidades hospitalarias del IMSS Bienestar. Estaremos creando 578 módulos de trato digno para que el paciente pueda recibir acompañamiento administrativo, seguimiento clínico, por supuesto acompañamiento médico. Siguiente, por favor. No es solo el componente de la calidad y la calidez humana, si bien es un componente indispensable, sino también la estrategia de trato digno es tener espacios limpios, es tener aires acondicionados en salas de espera, es, por supuesto, tener una atención responsable sobre los tiempos de espera, por supuesto, garantizar medicamentos. Entonces, estaremos siguiendo la estrategia de trato digno en 36 indicadores que están agrupados en 4 elementos estructurales del IMSS Bienestar. Evaluación de la infraestructura, como puede ser tener aires acondicionados, medir respeto en el derecho de los pacientes, como puede ser respeto a su propia intimidad, que tengan señalética bilingüe nuestros hospitales, monitorear los servicios generales, que haya servicios de elevador funcionando, que tengamos laboratorios, etcétera, y valorar ambientes con comodidades hospitalarias, menú hospitalario, atención médica, espacios de hospedaje para familiares. Siguiente. Y un pequeño video para explicarlo, Presidenta, si me permite. En IMSS Bienestar, el trato digno no es un complemento, es parte esencial del acto médico. La atención médica solo está completa cuando se brinda con respeto, escucha y claridad. Capacitamos a todas las personas de primer contacto, seguridad, ingreso, archivo,
farmacia, trabajo social y enfermería. Quienes reciban esta formación portarán un brazalete distintivo. Se instalarán módulos de trato digno y gestión clínica en todas las unidades hospitalarias. Ahí las y los pacientes podrán dejar sugerencias en buzones, su voz será escuchada. Todos nuestros hospitales empezarán a tener estos módulos para garantizar una gestión clínica cada vez más ordenada, más amigable para el paciente y, por supuesto, con trato digno. La estrategia se evaluará todos los días con 36 indicadores que miden la experiencia real de las personas usuarias para mejorar de manera continua. En IMSS Bienestar tratamos a cada persona con respeto, claridad y empatía, porque aquí el trato digno es parte de la atención médica. Por último, Presidenta, si me permite, quisiéramos presentarle un balance de la estrategia de rutas de la salud. Como usted ha instruido, desde que comenzaron las rutas en agosto pasado, se ha logrado un avance histórico en la distribución de medicamentos en el IMSS Bienestar. Más de 86 millones de medicamentos entregados en tan solo 3 meses, 8.440 centros de salud abastecidos con el kit prearmado que hemos explicado, 646 hospitales también abastecidos. Esto muestra un sistema de distribución que camina a su estructura definitiva y capaz de llevar medicamentos gratuitos de forma continua y con cobertura nacional. Siguiente, por favor. El día de hoy anunciamos la 4ª entrega de medicamentos al primer nivel de atención que se va a realizar desde hoy, martes 2, hasta el viernes 5. Se entregarán más de 11 millones de piezas de medicamentos, abasteciendo los 8.440 centros de salud del IMSS Bienestar. Con este operativo vamos a cerrar el año con un primer nivel de atención fortalecido y con abasto garantizado. Ante cualquier rumor, ante cualquier campaña que intente desinformar, la evidencia en el territorio lo confirma. Sí hay medicamentos y estos son 100% gratuitos. Siguiente, por favor. Para dejar constancia de esto en cada unidad a la que lleguen las rutas de la salud, se van a colocar carteles en la entrada de la clínica, además de en la farmacia, y con esto dejamos constancia a la población que hay abasto y el personal médico tiene la responsabilidad de entregar los medicamentos a las y los pacientes. Con su permiso, Presidenta, para cerrar, presentamos un video que muestra cómo operan las rutas de la salud en cada rincón de nuestro país. Muchas gracias. Me dan los medicamentos. Me entregaron sus medicamentos. Sí, nos dieron todos los medicamentos. Estoy recibiendo mi medicamento. En México, la salud pública se transforma. La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue avanzando. Y hoy, las rutas de la salud llevan medicinas e insumos a todos los rincones del país. A partir del 2 de diciembre, arrancó la 4ª entrega nacional de medicamentos para abastecer a las clínicas de IMSS Bienestar. El objetivo es que todos los anaqueles de las farmacias estén llenos. Es un despliegue enorme que garantiza que los tratamientos lleguen a quienes más los necesitan. Ya hemos entregado 86 millones de piezas de medicamentos y esta semana estaremos entregando otras 11 millones de piezas. IMSS Bienestar continúa construyendo un sistema de salud gratuito, cercano y accesible para todas las personas en todos los lugares. IMSS Bienestar, servicios públicos de salud. ¿Es cuánto, Presidenta? Bueno, esta es la información. Trato digno para todos aquellos que llegan a un centro de salud del ISSSTE, del IMSS Bienestar, que a veces no saben a dónde dirigirse, o si no hubo algún medicamento en la farmacia, o si alguien no lo trató bien, pueden llegar al módulo de trato digno y ahí se les van a resolver los problemas. Ese es el objetivo de Trato Digno, que todas y todos tengan un espacio a donde poder dirigirse y ser apoyados. Todos aquellos que lleguen a cualquier centro de salud del IMSS Bienestar, hospital, del IMSS y del ISSSTE. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. A ver, ¿quién? A ver, ¿qué compañero no ha preguntado recientemente? Ya preguntaron todos, estoy buscando a alguien que no haya preguntado. Todos ya preguntaron aquí. A ver, la compañera que siempre pregunta de salud. Y ahora vamos.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, no quiero dar ideas en el tema de lo de las farmacias, pero me gustaría saber cómo van a blindar estas recetas. ¿Qué pasa si alguien que tiene mucha creatividad y imprime una receta apócrifa y va y la presenta y resulta que ni siquiera es un paciente de ustedes? ¿Ahí tienen pensada alguna estrategia? Sí. Gracias. Gracias por preguntar, porque sí es importante. Quiero decirles que para llegar al diseño de la receta hay un trabajo técnico conducido por el doctor Kersenovich para estar el día de hoy. Explico, bueno, ustedes lo ven de lejos, pero la receta, bueno, va a tener fecha, el grado el grupo de clasificación. Perdón, no se escucha. Ay, discúlpeme. El grupo de clasificación del cual el derechohabiente en el historial clínico, recordarán que hemos establecido 4 grupos de atención: quien está sano, quien tiene una enfermedad en control, quien tiene más de 2 enfermedades y alguna en control, y quien está postrado, por decirlo de alguna manera. Están foliadas todas y cada una de las recetas y tiene un código de barras. La enfermera en la tableta captura el número de folio y con la tableta también captura el código de barras. Y bueno, vienen los datos del paciente, etcétera, la prescripción, y si necesita llamar al centro de atención, porque es una medicina que se puede recetar solamente por un médico, se llama al centro de atención telefónico y con el auxilio del médico hace la prescripción y se anota un folio que el sistema le arroja al médico en el sistema que ellos tienen para tener un control de la receta que emitió el doctor en el CABI, y también la va a capturar en la tableta. La verdad es una gran ventaja que tengamos la tableta, porque ahí vamos registrando todo. La parte blanca es para el derechohabiente, para el paciente que va y se presenta para recibir el medicamento. Esta se queda con la farmacia, la rosa, y la amarilla se guarda también en la farmacia, y la enfermera va a ir cada 8 días para revisar quién ya fue por su medicamento y quién falta. Paralelamente, en la última receta, que es la que se queda la enfermera, viene el listado de medicamentos del cuadro que se estableció por el sector salud para estas 3 enfermedades fundamentalmente que se han comentado. Cada una tiene un código de barras, tiene su clave del sector salud, su nombre, sus características, y tiene un código de barras que también con la tableta se va a estar capturando para saber qué se ha prescrito para el control de inventarios. De tal manera que la receta tiene el blindaje del código de barras, que lo podemos leer con el sistema de la tableta. Y justo por situaciones que se conocen, tenemos todos estos controles. Y lo fundamental es que está sistematizado, digitalizado, y que, bueno, la receta sí se tiene que entregar en físico, pero existen estos controles. Gracias, secretaria. Y también preguntarle, Presidenta, ¿qué tomaron en consideración para que este programa iniciara en el Estado de México? ¿Cuál sería la siguiente ciudad o algún municipio, no sé? ¿Y cómo van a ir evolucionando hasta que completen todo el país? ¿En cuánto tiempo, Presidenta? La entidad donde también inició el programa de toma de muestra en tu clínica, de laboratorio en tu clínica, que también le llamamos la muestra viaja, porque se recoge la muestra y se lleva a un laboratorio central y se envía por teléfono el resultado, inició en el Estado de México. Si funciona en el Estado de México, que es el estado con más población y tanta diversidad, pues va a funcionar en cualquier lugar. Entonces, estamos hablando del estado más poblado, ahí iniciamos, y después enero, febrero y marzo nos vamos a ir a todas las entidades de la República. Y finalmente, sobre este tema de las farmacias del bienestar, decía el subsecretario que son casi 14 millones de derechohabientes de este programa de
de bienestar y van a surtir 22 tipos de medicamentos para diferentes patologías, las más prevalentes, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Este almacenamiento de medicamentos está garantizado para los próximos 2 años, entiendo, o para cuánto tiempo es, presidente? Es parte de las compras de medicamentos que se hacen y la distribución en particular a estas farmacias. No sé, David, si quieres platicar por qué se escogieron estos medicamentos, qué fue lo que se tomó en cuenta en términos médicos. Gracias. Sí, la lista de medicamentos se escogió fundamentalmente para la patología más frecuente que tiene la población adulta mayor, es decir, diabetes, hipertensión arterial o incluso enfermedad renal en algunos casos. Y todos estos medicamentos son medicamentos que puede recetar la enfermera. Cualquier persona adulta mayor ha sido vista en un centro de atención médica y entonces eso permite que el seguimiento lo pueda hacer la enfermera. Si detecta algún dato de alarma, tendrá que hablar con el médico para poder ver si requiere que lo vuelva a mandar al centro de salud o requiere resurtir la receta. Y yo me permitiría también comentar en relación a su pregunta en la seguridad que ahorita platicábamos, que para evitar precisamente el que alguien no pueda llegar con una receta que no es la original, eso pasa al expediente directamente del enfermo en el centro de salud. O sea que se cierra el círculo y queda documentado en el centro de salud. Gracias, secretario. Y en una segunda pregunta… Hay que, quizá no quedó claro, lo habíamos explicado, también hay un área de telemedicina. Es decir, esto se complementa con médicos y médicas que están en un centro aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? A los que las enfermeras les pueden llamar permanentemente por si tienen alguna duda. Incluso puede haber una consulta de telemedicina en el domicilio. Si la enfermera tiene alguna duda, dice, a ver, este paciente tiene la presión muy alta, no sé exactamente qué hacer, puede llamar al centro, habla con el médico incluso puede hablar con el paciente y ahí se toma la decisión de a dónde dirigirse, para que haya un apoyo, un soporte médico a todas y todos los servidores de la salud que están en territorio. Gracias, presidenta. En un segundo tema, hace 2 semanas aproximadamente, el subsecretario Ramiro López Elizalde estuvo en Ginebra justamente para formar parte de esta reunión de las partes para el convenio marco del control del tabaco. Yo quisiera saber si sé que su speech en la presentación tuvo mucho éxito, se reunió con el doctor Hugo López-Gatell, allá también se reunió con el doctor Tedros Adhanom, el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Yo quisiera saber si tienen algún tipo de acuerdos, algunas estrategias en materia de prevención del tabaco y si hay algunos pendientes en este tema. Sé que todavía faltan algunas cosas por hacer, como por ejemplo los pictogramas para que aparezcan completos en las cajetillas, etcétera. No sé si el secretario nos podría ayudar. Gracias. Sí, en la reunión que asistió el subsecretario Ramiro López Elizalde, se hizo un reconocimiento a la política que México ha seguido en relación con el control del hábito tabáquico e incluso por segunda ocasión se le otorgó un reconocimiento al gobierno de México por sus actividades en favor de ello. No han pasado desapercibidas las medidas que se han tomado, como el que hay espacios donde se puede fumar, espacios donde no se puede fumar, y esto forma parte de una estrategia que está contemplada no nada más en una acción, sino en una serie de acciones que incluyen incluso desde la venta de los cigarros, etcétera. Y también se reconoció la acción de México en relación con los vapeadores en la misma reunión. Y creo que seguimos avanzando en el hecho de que ha disminuido el consumo de cigarros en forma importante
en el país. Gracias, secretario. Y finalmente, Presidenta, preguntarle, ayer el presidente Donald Trump dijo que él sí va a estar el próximo viernes en esta selección de las agrupaciones. ¿Usted ya tomó una decisión al respecto? Todavía estamos, yo creo que mañana ya les informamos. Gracias. Y regálame un dato adicional. Perdón, Presidenta, ¿ya se vacunó? Sí, ya me vacuné. Y bueno, me piden algunos compañeros que si sería posible instalar aquí un centro de vacunación para todos nosotros. Para todos. Gracias, muy amable. Buen día. Ahí se lo encargamos a Eduardo, a David. Ajá. A ver, el compañero que… Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, voy a traer temas que son muy antiguos porque llevo ya 2 meses sin que me permitan romper el bloqueo que forman acá. Pero bueno, le voy a decir sobre el Mundial. Usted nos dijo que iba a regalar el boleto a una niña indígena de escasos recursos y que le guste el fútbol para que venga al Mundial. Si usted regala el boleto, usted ya no va al Estadio Azteca a la inauguración. Sí. O sea, no iría, así es. No va. No. ¿Qué pasa con el presidente Trump y el primer ministro canadiense? ¿No vendrán a la inauguración Todavía tampoco? no sabemos, todavía no sabemos. Es tradición que los mandatarios del país sede, en este caso los 3 mandatarios, estuvieran en la inauguración, pero usted ya cancela desde hoy que no va. Ya lo había dicho desde hace tiempo. Pienso yo que es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad y transforma vidas. Entonces yo lo había tomado esa decisión hace tiempo. Está bien el compañero, la compañera que… ¿Compañero? ¿Sí estás bien? La compañera. Bueno, entonces esa fue la decisión. Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir y ya también pues el trato que le daríamos, por supuesto, de jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros países, pero todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos, en fin. En este orden de ideas, bueno, rapidísimo termino con el tema de la niña. ¿Habrá un boleto 002 para un acompañante? ¿La van a dejar en el estadio sola? ¿Llegará? Ya veríamos los detalles, por supuesto, ahí con la FIFA y el Estadio Azteca. Y tengo información de que el Vaticano ya ha aceptado el Papa León XII venir a la inauguración del Estadio Azteca en marzo. ¿Me confirma usted? ¿Y que también estaría en Tijuana? Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para… Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla, pero todavía no hay información de si vendría la inauguración del Azteca. Todavía no hay esa información, pero sí queremos que visite México. Lo hicimos la invitación desde el primer día. Cambiando un poquito de tema, presidenta, hay preocupación de estudiantes de las universidades del bienestar Benito Juárez, porque desde hace un año, año y medio, 2 años y en algunos casos hasta 3 años, no les han entregado la documentación que acredita que concluyeron sus estudios en estas universidades. La respuesta que han obtenido a través de parte de la maestra Raquel Sosa, pues es simplemente ignorar sus peticiones y dejar que el tiempo pase. El riesgo que ellos enfrentan es que si no obtienen este documento, muchos no van a poder ingresar al campo laboral. Ya están en este momento en prácticas, pero no les van a cerrar la puerta. Entonces, pedirle… Hay que ver en qué planteles. En el plantel de la Ciudad de México, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Derecho. Ahí hay un problema desde hace algún tiempo, pero en general se entregan los títulos. Estuve incluso en un evento de entrega de títulos. Recientemente me platicaron otros compañeros que acompañaron a Raquel a las entregas. Entonces, vamos a ver en particular este plantel, pero en general está muy bien, está reconocida por profesiones de la SEP y cuando terminan sus estudios y los requisitos se entregan los títulos con su cédula profesional. Se lo comento porque también he recibido quejas de la Escuela de Medicina. Entonces, sí, son 2 de la Ciudad de México que tienen algunos problemas desde hace tiempo, pero
son 200 universidades que no han tenido problemas y allí en donde hay problemas pues hay que atenderlos. Perfecto. Cambiando ahora a otro tema, usted mencionó que tiene interés especial en atacar a las empresas factureras porque pues representan una sangría al erario. Preguntarle, Víctor Manuel Puga fue detenido en Estados Unidos supuestamente por irregularidades en su estatus migratorio, pero a diferencia de miles de mexicanos, él no ha sido expulsado del país. Preguntarle si tiene usted información respecto de si está siendo investigado en Estados Unidos. Todavía se lo pregunté a la persona que venía de parte del doctor Gertz al Gabinete de Seguridad. Se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron. Y ahora que está pues la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, pues le preguntaremos que pueda indagar en este caso y bueno, ya cuando quede el fiscal o la fiscal también que pueda indagar. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto. Entonces, pues que lo informe la Fiscalía. Esto que menciona es importante porque hay otra persona que también se dedica o se dedicó en las factureras y además era conocido como el rey del outsourcing. Estoy hablando de Raúl Beiruti Sánchez, quien tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2021, pero todavía en 2023 vendió una de sus empresas y asistió a la junta de esa empresa, mientras la Fiscalía supuestamente lo buscaba, pero él estaba en Naucalpan, en el Estado de México. El 23 de septiembre pasado recibió un amparo para no ser detenido y bueno, pues ahora puede andar libremente. ¿Esto no habla de impunidad o de mal manejo por parte de la Fiscalía General de la República del caso? Pues ahora que está el nuevo equipo ahí en la Fiscalía, pues tiene que ver este y otros casos. Por eso decíamos, nos interesa la cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco como este. Entonces sí esperamos que la Fiscalía pueda pues avanzar en estos casos, ¿no? Y lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras y que aquellos que lo sigan haciendo pues haya sanción. Presidenta, finalmente quiero presentarle en la unidad de investigaciones de Meganoticias. Hicieron un trabajo muy interesante respecto de las remesas, ahora que el Banco de México anuncia que cayeron ya por 7º mes consecutivo. Estas remesas venían con un comportamiento, digamos, más o menos estable durante el sexenio del presidente Peña. Tenían un crecimiento ligero, pero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador crecieron de manera exponencial. Brutalmente las remesas llegaron a nuestro país, los mexicanos empezaron a ver a sus familias o a enviarles demasiado dinero. En Estados Unidos, que es el 90%, 95% de las remesas que llegan a México, fue interesante el crecimiento, se duplicó y poco más. Pero hay países que llaman más la atención. Le voy a decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, en 2020 había 1.640 mexicanos, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior. Y ellos lograron enviar al país algo así como, permítanme un segundo, $57.828.000. Esto representaría que cada uno de los mexicanos, de esos 1.600 mexicanos, envió mensualmente $2.938. Parece una cifra menor, pero estamos hablando de mexicanos completo, o sea, niños, estudiantes, mujeres, amas de casa y personas que van a trabajar a Colombia. $2.938 dólares, es decir, 63.176 pesos de aquel tiempo. Ecuador es otro caso también interesante porque en 2022 enviaron 228.745.000 dólares, es decir, un aproximado de 237.000 pesos mensuales. Cada uno de los
mexicanos en Ecuador. Nicaragua, y lo mismo, hubo un año en que, 2022, enviaron 433,900 pesos cada uno de los mexicanos, incluyendo, le repito, de acuerdo con cifras oficiales que obtuvimos de mexicanos en el exterior y de las remesas en la Secretaría de Economía, enviaron 433,927 pesos. Pareciera ser que el sueño americano no está en Estados Unidos, sino en Sudamérica. Preguntarle, Presidenta, a la luz de esta alerta que emitió ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que señala que las remesas podrían ser utilizadas para lavar dinero. Preguntarle si hay investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero a través de remesas y preguntarle porque las remesas están cayendo a los niveles que teníamos con Enrique Peña Nieto. Es decir, solamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvimos este boom en los envíos de mexicanos del exterior al país. Preguntarle si ustedes tienen indicios, ha recibido información, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Fiscalía General de la República, alguna institución ha visto este comportamiento anómalo, por llamarlo solamente de alguna forma. No sé si tienes, Belmont, la gráfica que me enseñaste ayer o antier de las remesas de varios años. A ver si la tienes, de Estados Unidos. A ver, préstame. Estos son las remesas del 2021. Recuerden, en 2021 hubo pandemia. Entonces, pues naturalmente al haber menos ingresos por no trabajar, por las medidas que se tomaron durante la pandemia, pues hay este nivel de remesas. 2022 es el rojo, aumenta. 2023 aumenta, es el verde. 2024 es el amarillo. Ahora vean el 2025. 2025 está entre el rojo, que es 2022, y el verde, que es 2023. Más o menos en este marco. No todos los meses son iguales porque depende mucho, pues, del trabajo que realizan nuestros paisanos allá. Por cierto, dicen sigue cayendo Banco de México, pero en realidad aumentó en el último mes. Poco, pero aumentó. No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada. De todas maneras, fíjense nada más. Primero, ¿saben cuántos mexicanos hay allá? De primera, segunda, tercera y cuarta generación. Tercera generación, cuarta ya no tanto. 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Se estima, de acuerdo con el Banco de México, que son alrededor de 15 millones, si mal no me acuerdo, a ver si lo tienes por ahí, de personas que envían regularmente remesas. Y tiene que ver mucho con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos. Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles hace 35 años, no me tiene que enviar recursos porque no los necesito, pero siempre está atenta de mis hijos, siempre, porque es su tía. Claro. Y así como es mi familia, te puedo asegurar que así hay millones de familias. Los hijos que se van a Estados Unidos, que tienen 10 años allá y que no abandonan a la mamá y que le están hablando, pueden no tener papeles, pero de todas maneras envían sus remesas. Y ustedes saben que hubo un reconocimiento muy importante de los mexicanos que viven en el exterior a los gobiernos de la transformación. Claro, mucho reconocimiento. Entonces, esto pues tiene que ver con ello y de todas maneras la UIF investiga si hay algún tema de lavado y hay mucha relación con la OFAC, con el FinCEN, que son las instituciones de Estados Unidos, para ver si en algún caso
o se presume que hay algún tipo de lavado. En el caso que mencionas de Ecuador, de Colombia, pues habría que revisar. Pero estos son los paisanos. Claro. O sea, 40 millones de mexicanos y 12 millones de ellos, 12 a 15 millones, todos los meses están ayudando a sus familias. Es algo de reconocer, de una generosidad extraordinaria. Y Claro. si en algún caso hay un tema ilegal, pues se investiga y se sanciona, pero no se puede explicar. Nunca. Las remesas tienen años que se envían. Claro. Y tiene que ver pues con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos. Sí, Presidenta, yo también provengo de una familia que ha tenido personas migrantes. Lamentablemente han tenido que irse del país porque no encontraron las condiciones laborales o de crecimiento y pues en algunos otros casos supongo también tienen problemas de seguridad en sus regiones y por eso tienen que emigrar, nadie lo hace por gusto. Es importante, pero esa gráfica que mostraba… Espérame, porque es importante, lo vamos a traer con estadísticas. Disminuyó la migración de mexicanos a Estados Unidos desde el 20 más o menos, 2020. Claro. Creció muchísimo la migración, ahora desde el 2024 disminuyó y luego cuando llegó el presidente Trump disminuyó todavía más, pero aumentó muchísimo en el 2021, 22 y 23 la migración de personas que no son mexicanas que utilizaban a México como vía, como movilidad para poder llegar a los Estados Unidos, de muchas nacionalidades, incluso el presidente Biden abrió para venezolanos, para cubanos, y muchos de ellos entraban por México. Entonces, sí hubo un periodo muy grande de migración, particularmente, a ver, ponte la migración esa que siempre ponemos de deportados. En el periodo de Clinton, más de 1 millón de deportados. Eso hablaba también pues, Claro. de mayor migración. Sí, esta gráfica que nos hizo favor de colocar hace unos momentos es significativa porque habla solamente de Estados Unidos. Sí. Únicamente de Estados Unidos. Es el principal. Pero muestra una curva ascendente y descendente. Preguntarle qué explicación le damos, porque entiendo que la gente, los mexicanos en el exterior hayan tenido tanta confianza en los gobiernos de la transformación, pero parece ser que esa confianza comienza a moderarse. No, tiene que ver con la situación que están viviendo los mexicanos allá. En el Y 2025. hablaba usted hace unos minutos de que los mexicanos redujeron su número de traslados ilegales a Estados Unidos. Eso es cierto, bajó la población, pero aumentan las remesas, es decir, los que se quedan envían más. Pero en el caso de Estados Unidos es muy complejo por todo esto que usted menciona, las generaciones de mexicanos que viven allá y quienes se suman a este envío. Le voy a dar otro dato, Presidenta. Canadá es el segundo país que envía remesas, o los mexicanos en Canadá son los segundos que envían remesas a México. Pero hay un tercer elemento en esta gráfica y es el dinero que no se sabe de dónde viene. Simplemente no tienen registro y son más de 500 millones de dólares en 2024. A ver, vamos primero. O sea, yo creo que valdría la pena que nos dijeras qué estás pretendiendo. O sea, ¿cuál es el fondo de lo que estás preguntando? Ya se lo pregunté, si tienen o no tienen indicios de lavado. No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad? O sea, hay muchísimos, son 40 millones de primera, segunda, tercera generación que atienden a sus familias. Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí. En los otros países, si lo mencionas, pues hay que investigarlo y si se encuentra algo, pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o
la información a través de la coordinación con Estados Unidos. Pero esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello. Y si hubiera, pues tiene que sancionarse. Gracias. Presidenta, finalmente 2 elementos quedaron de hacernos favor de hacer llegar una tarjeta informativa hace 2 meses de el contrabando de combustible. El secretario de Hacienda ya le pedí en 2 ocasiones personalmente que me la entregue, no lo hacen. Quiero saber si hay alguna instrucción de su parte para que no me la entreguen. Y también la parte de los contratos que nos debe de publicidad del gobierno federal. Eso sí se los debo. Lo de el caso de combustible de Huachicol, le voy a pedir a Pemex pronto que presente cómo ha ido aumentando la venta de combustible y cuánto se estima todavía que pudiera ser el robo por entrada ilegal, por contrabando, digamos, de combustible, que se reporta como con otro contenido o algún ducto que llegue a picarse. Y sí se puede presentar cómo ha aumentado la venta de combustible de Pemex, e incluso de los privados, y cómo eso ha hecho, pues, o demuestra una disminución muy importante del robo de combustible. El robo de combustible, la pregunta directa era, ¿inició en 2021, como dice la Fiscalía General de la República, o viene de atrás? No sabíamos de otro caso semejante de combustible de estas magnitudes y utilizando las aduanas. La pregunta era esa, pero si usted me dice que hay instrucción de que no se entregue esa información, lo entenderé también. No, pero no hay ninguna instrucción, al revés. ¿Qué estamos haciendo? Porque es importante que lo sepas tú, todos los que están aquí, quienes nos escuchan. Lo he dicho varias veces y no es un sistema sencillo. Estamos cruzando todas las bases de datos, nos está ayudando la agencia digital. Yo les platiqué que no había un sistema de trazabilidad del combustible importado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se conocía si había un permiso para importar, pero no se sabe ese combustible a qué gasolinera llega. Y poderlo cruzar con datos del SAT, por ejemplo, de cuál es el permiso de importación con el pago del IEPS o el pago de los impuestos y el propio pago en las gasolineras. Son muchísimos datos, entonces está cruzando toda esa información para poder saber en el pasado y ahora, pues cómo se ha ido comportando la venta de combustibles. Por otro lado, tenemos la venta de combustibles que tiene Pemex y la venta de combustibles que le reportan a la Secretaría de Energía por parte de todas las gasolineras que hay en México. Todos esos datos se están cruzando y además la obligación de que ahora sí haya trazabilidad. Eso le pedimos a Pemex y a Secretaría de Energía que lo pueda traer para que se pueda informar. Nosotros no escondemos nada, nuestro objetivo nunca es esconder y tiene que informarse y que se conozca cómo, pues a partir de las detenciones que hubo, aumentó la venta de combustible y en el 24 se observa algo distinto, en el sentido de que se vendía más combustible de Pemex. Finalmente, los 16,000 millones querellados, ¿sigue el mismo número? ¿Aumentó? ¿16,000 millones? Querellados por el contrabando de combustible, que fue lo que nos confirmó el secretario de Hacienda. Si quieren también le pedimos, el martes viene Seguridad y ellos también nos pueden informar de cuánto se ha incautado y toda la información relacionada con Huachicol. Muchas gracias. Sí. A ver, ¿quién más? A ver acá. Sí. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Hace casi cerca de un mes aquí se presentó una investigación la presentó Omar García Harfuch sobre el tema del lavado de dinero de los casinos, en concreto de varios, pero también de Ricardo Salinas Pliego. Hay una pregunta acerca de la actualización del caso, porque hace unos días un juez ordenó a la Secretaría de Gobernación a que se revocara pues el castigo y volvieran a operar estos casinos. No sé si tenga información al respecto. Sí, impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria o lo podemos traer aquí un día el tema.
Y mientras tanto, pues obviamente por el comportamiento del juez, ¿algún llamado al Tribunal de Disciplina? Pues vamos a ver si es necesario. Nosotros no podemos, tiene que venir de del propio Poder Judicial. Entonces, desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente instancia. Es como en otros casos donde, digo, en este caso se trata de un asunto meramente económico, de lucro a través de dinero, pero también se da otros casos, algunos jueces que pertenecen a la mitad que no se eligió de forma popular, que de repente también liberan a delincuentes en zonas regionales y esto repunta actos de violencia en algunas zonas, por ejemplo Colima, donde se dio el caso de estos jueces. ¿Qué se está haciendo al respecto si ya tienen la revisión de cómo es que pues, se sigue dando esta situación? Cuando hay un caso relevante que considera el Gabinete de Seguridad o alguna otra área, se presenta la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora que lo preguntas, es muy importante el papel de ese tribunal, muy importante. Recuerden que antes la presidenta de la Corte o el presidente de la Corte era el presidente del Poder Judicial de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Todo estaba en el mismo lugar. Ahora no, ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces. Y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial pues tiene que avanzar en la sanción ahí donde se conoce o se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias. Entonces, ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente. Y por supuesto no se trata de sancionar a todos los jueces con base en criterios que ellos establezcan, pero sí es muy importante que ese tribunal haga su trabajo. No tengo yo información más allá, pero es importante que el tribunal informe a la opinión pública cómo es que realiza su trabajo. Ahora, entre las transiciones de la Fiscalía, ¿el caso ahora queda en manos de la licenciada Godoy? ¿Perdón? ¿El caso de los casinos ahora queda en manos de la nueva Fiscalía? Sí, ahí hubo una presentación. Siempre que hay presunción de lavado de dinero se presenta denuncia penal, es obligatorio y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la Fiscalía y también pues la parte administrativa, ¿no? Ok. ¿Tendría programado dar una nueva actualización sobre este caso para que no quede en lo anecdótico y se le dé seguimiento? Sí, hay algunos temas que es relevante informar y estamos viendo si esta semana o quizá la próxima. Una tiene que ver, porque lo hemos tratado aquí en la mañanera, de cuál es el procedimiento para el cobro de impuestos que definió la Corte, que es importante que todo el mundo conozca cómo es ese procedimiento. Después lo que haríamos es que ya ese tema pues ya lo llevaría, porque no es un tema político, es un tema jurídico, entonces ya que lo lleve el SAT y la Secretaría de Hacienda, pero es importante que se conozca aquí qué dicen las leyes y cuál fue la resolución de la Corte. Apenas la Corte notificó al SAT, entonces es importante que aquí se conozca porque ha sido un tema que se ha tocado aquí en la mañanera y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos, para todos los casinos, pues que también se conozca qué fue lo que se hizo, por qué se hizo y también que esté todo pues dentro del margen de la ley. Y después ya que se vaya a información directo del SAT y de Secretaría de Hacienda para que se siga con toda la información. Pero ya lo informaríamos aquí de cuáles son esos procedimientos, porque es relevante que la gente lo conozca. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal? ¿Qué pasa una vez que ha sido notificado el SAT? ¿Cuál fue la resolución? ¿Qué dice en concreto la resolución de la Corte? Entonces, todo ello, una vez que ya ha sido notificado el SAT, pues es importante que se conozca por todo cuál es el procedimiento que sigue y cómo sigue, en uno de los casos y en el otro.
Hablando justamente del sujeto en cuestión, del evasor fiscal Salinas Pliego, ¿algún comentario sobre otra vez esta reiteración por parte del líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, de ofrecerle esa plataforma política para allanarle el camino a una eventual candidatura presidencial en el 2030, presidenta, bajo el pretexto de que se está abriendo y dándole apertura al partido para los ciudadanos? Yo creo que son dos temas, ¿no? Uno, la justicia. Es decir, una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico de amparos y amparos y amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar esos impuestos. Eso es justicia. Y eso es, definió la Corte, es Estado de Derecho. Ya la Corte tomó una resolución, pues se tiene que cumplir esa resolución y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumpla. Ese es un tema. La otra es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos, esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley. O sea, politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros, eso se ha hecho fuera por quien debe los impuestos. Entonces es un tema. El otro tema, desde mi punto de vista, tiene que ver qué se enarbola por parte de esta nueva visión del PAN, por parte de este empresario y de la derecha internacional, que es quien ha hecho todas estas campañas en contra nuestra, y es relevante, muy relevante, porque ¿qué se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha? Yo el 20 de noviembre en el discurso dije, pues lo que se defiende es regresar al porfiriato, lo que se defiende, aunque digan lo contrario, porque eso ha sido históricamente la ultraderecha, pues es el uso, que no haya democracia, que no haya libertades. O sea, vean nada más los gobiernos, recordemos los golpes de Estado de Sudamérica en su momento, el fascismo, ahí no había libertad de ningún tipo, no había democracia, no había elección definida por el pueblo. Y la otra es, ¿quién es su visión? El dinero, la acumulación, la acumular y acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su Dios es el dinero. Entonces yo por eso dije el 20 de noviembre, recordemos lo que fue el porfiriato en México nada más, no nos vayamos a otros países. Y lo que reivindican estos de ultraderecha del porfiriato, que fue el momento del desarrollo del país, sí, pero fue el momento de mayor represión, de mayor explotación a la gente, de incluso prácticas de esclavismo, de exterminio de pueblos originarios. Si no, no hubiera habido una revolución. Entonces, el PAN ahora, fíjense cómo hay tanta hipocresía, porque pasaron en el 2024 de decir que estaban a favor de los programas sociales, que ellos ahora pues eran muy liberales, que reivindicaban temas que nunca habían reivindicado. Ahora que hicieron su relanzamiento, entonces, ¿hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo más alejados del pueblo, alejados de la gente, porque no reivindican los derechos de la gente, sino al revés, los privilegios de unos cuantos. Entonces hay que poner todo en su lugar, porque una cosa es justicia y hay quien quiere politizar eso como si fuera
un tema político. No, no es un tema político, es un tema de ley. Se tiene que cumplir la ley. Y la otra es la parte de la candidatura que quiere proponer el PAN o la nueva reivindicación del PAN, que no es más que la reivindicación de los conservadores del siglo XIX, aquellos que trajeron a Maximiliano, aquellos que hicieron la guerra de reforma en contra de la Constitución de 1857, o aquellos que defendían a Porfirio Díaz o a Santana. Eso es lo que defienden. Y el pueblo de México no está con eso. El pueblo de México lo que quiere es bienestar. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, pues es su visión. Nosotros lo que pensamos es que durante 36 años hubo un salario de hambre al pueblo de México, en donde no quería aumentarse el salario mínimo por una visión ideológica y también política, y dejaron a mucha gente en la miseria. Nuestra visión es que el recurso público tiene que usarse para construir derechos. Nuestra visión es que el Estado debe garantizar los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en ese Estado. Nosotros creemos que el Estado debe brindar educación pública gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema de salud pública que le permita al pueblo, independientemente de sus recursos económicos, garantizar su salud. Nosotros creemos que debe haber acceso a la vivienda para que el pueblo de México tenga bienestar. Nosotros creemos que debe haber acceso a un salario digno, que debe haber acceso al empleo. ¿Que todo lo tiene que hacer el Estado? No. Para eso hay inversión privada y para eso necesitamos también empresarios con visión social en nuestro país, pero el Estado debe brindar los derechos del pueblo. Es una visión completamente distinta. Entonces, eso es muy importante que se visualice, porque es un proyecto frente a otro proyecto. Es un proyecto de nación que defiende los derechos del pueblo de México, el bienestar, la democracia, entendida como la representación del pueblo, las libertades, y otro proyecto que defiende a unos cuantos el privilegio, que no defiende la democracia, que no defiende las libertades más que la libertad del mercado, pero no las libertades de expresión, de movilización, de reunión. Son dos proyectos de nación, y qué bueno que desde ahora lo digan, porque ese proyecto no tiene asidero en… Imagínense una persona que presume sus riquezas frente al pobre o a las clases medias y que además no paga impuestos o no ha pagado aquellos impuestos que se le han solicitado desde el 2008. Entonces podemos seguir hablando aquí, pero lo importante, porque sí queremos que quede muy claro, el tema jurídico, es legal. Lo otro ya es una discusión política, pero no se pueden juntar las dos. Se lo pregunto por lo siguiente, en el torno a Ricardo Salinas Pliego. La semana pasada en los Reporteros MX publicamos una investigación de cómo Grupo Salinas, Ricardo Salinas, está operando y contratando una red de criminales, porque tienen antecedentes penales, criminales, de expertos en guerra sucia, pero sucia en serio, consultores políticos españoles. Es la versión 2.0 de lo que fue Antonio Solá en 2006, con López Obrador es un peligro para México, ahora convertidos en los nombres de Javier Negre y Fernando Cermino, personajes que, entre otras cosas, tienen la rectoría de este bodrio comunicativo llamado La Derecha Diario, que incluso, también lo tenemos documentado, operan con granjas de bots, ya que si uno compara el contraste de los supuestos impactos que tienen la red X
al mismo tiempo que tienen un canal de YouTube, no empatan los números de los cientos de miles de impactos que se tienen en Twitter con apenas las miles o a veces cientos de visitas que nada más se tienen en las otras redes sociales. De hecho, hubo una invitación explícita por parte de Salinas Pliego al empresariado mexicano a que se le invierta esa guerra sucia para gente como Negre, que estuvo trabajando para Javier Milei en Argentina, y en síntesis, todas las cuentas de la derecha diario curiosamente tienen sede en Argentina, subsidiadas también por el gobierno de Javier Milei, para tener, digamos, este empantanamiento, enlodar los debates públicos en las democracias latinoamericanas. Presidenta, su opinión sobre justamente esta contratación de extranjeros, de europeos, concretamente de consultores españoles, para pervertir el debate público en México. Lo presentamos aquí en una mañanera antes de aquella marcha del 15 de noviembre. ¿Cómo fue que construyeron en las redes sociales el llamado a esta movilización? Y sí, en efecto, si ustedes entran a las redes sociales, a todas ahora, al TikTok, al Facebook, hay además un algoritmo que utilizan todas estas redes, en donde que vino de TikTok y ahora se ha ido a las otras redes, que primero es que lo usan mucho los jóvenes y hay que tener, es un llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día. Hay otra vida fuera del celular. Esto que le llaman en inglés scroll, que está la pantalla del celular, uno ve una imagen, un video y le mueve la pantalla y aparece otro video y le mueve otra pantalla. Y si uno se detiene 2 segundos, 3 segundos a ver el video, entonces hay un algoritmo que te está poniendo los videos de lo que tú viste. Así funciona el TikTok y así funcionan ahora la mayoría de las redes a través de estos algoritmos. De tal manera que si te detuviste a vamos a poner algo que no sea político, que quieres comprar algo o te gustan los perros, el mundo animal, entonces te detienes en el mundo animal y ya todo lo que te sale pues va a ser del mundo animal. Igual es con la parte política. Si te detienes en un video que te llamó la atención por algo, pues bueno, ese es, digamos, un mecanismo que tienen las redes sociales. ¿Cómo influyen en esas redes sociales? Pues empiezan a meter de distintas cuentas, muchas de ellas falsas, ahora videos que se hacen con inteligencia artificial o con voces o en contra de algún tema. Fíjense, a mí me pasaron el reporte que cuando en toda esta campaña que hubo en contra nuestra, antes de la manifestación, que venía una campaña, que hubo una campaña muy fuerte, que sigue, no le están metiendo tanto dinero ahora, porque para todo esto se requiere dinero. Llegaron a haber 2.500 millones de reproducciones, 2.500 millones de reproducciones en las redes sociales en contra de nuestro movimiento. ¿Cuántas veces tendría que hacerlo si fuera orgánico una persona, así como hiciste tu cálculo? No te alcanza si todos los 130 millones de mexicanos lo hicieran al mismo tiempo. Eso solo se hace con robots, con bots, con mucho dinero metido en las redes sociales. Es un mecanismo que han usado en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, para todos los que usamos las redes sociales, porque yo también las uso, es muy importante que uno no se vaya con la finta de estos esquemas de campañas propagandísticas pagadas desde estos asesores internacionales, que sí reciben recursos. Hay que demostrar de dónde vienen estos recursos, a una campaña orgánica de personas que están subiendo a las redes. Entonces, sí hemos vivido en México contra nuestro movimiento una campaña muy grande de las redes sociales pagadas. Aquí lo presentamos para el caso de la convocatoria a la marcha. Y después todo lo que vino de que supuestamente en México había represión y una insurrección de los jóvenes, y salía uno del Zócalo
ese día y pasaba uno a la siguiente calle y estaba llena de gente comprando por el Buen Fin. Pero en el exterior y aquí, quien no estaba aquí, pues con esta campaña tremenda. Entonces, en el 2006 usaron el peligro para México, que eran anuncios de televisión pagados en las televisoras en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador. Ahora, pues ya, bueno, una de las televisoras sí lo usa como propaganda, pero principalmente más que en los medios, aunque algunos medios también hay mucho sesgo contra nosotros. Pero yo diría incluso más que en los medios ahora es pago y pago y pago y pago en las redes sociales. Y compran influencers o cuentas de influencers. ¿Cómo quiénes? Bueno, una cuenta que se dedicaba a ciencia, por ejemplo, y que de pronto nunca había hablado de nada político y que de pronto ya habla todo en contra nuestro. Ay, lo vamos a traer aquí, lo voy a pedir a el Orsal de Quienes Quieren las Mentiras, que pueda traer un análisis de esto, porque ellos lo han estado haciendo de infodemia. ¿Para mañana? No sé si mañana les dé tiempo, a ver si sí. Sí da. Y si no, lo traemos en la semana, de cómo cuentas que hablaban de maquillaje de mujeres, cómo maquillarte, y de pronto de la noche a la mañana, todo contra nosotros. Cuentas que hablaban de, no sé, de otra cosa que no tenía nada que ver con la política, las compran, porque si no, no se podría explicar de otra manera, de que de pronto una persona, no, ya ni siquiera aparece la persona, sino es la cuenta que tenía 300,000 seguidores o 5 millones de seguidores y que ofrecen recursos para comprar la cuenta, y como ya mucha gente lo sigue, pues entonces a través de esas cuentas hacen esta campaña sucia, campaña negra. Imagínense, por eso yo decía, si no existiera la mañanera, por más que lo que sea, no habría manera, porque nosotros no vamos a caer, imagínense, en andar haciendo lo mismo, pues no, si nosotros partimos de la conciencia de la gente. Ahora hay mucho entusiasmo por la movilización del sábado, mucho entusiasmo, jóvenes de todas las edades. Va a estar muy bien el sábado de 7 años de celebración. Para finalizar, Presidenta, sobre Honduras, ya hubiera querido México en 2006 tener voces y ojos desde el extranjero para denunciar el fraude electoral. En aquel momento la diferencia, aún con fraude, no era mayor a 100,000 votos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. En Honduras son 500 votos de diferencia. Para que nos demos una idea de lo vergonzoso y el contraste del proceso electoral, pues está de observador electoral Alejandro Moreno allá en Honduras. Y ¿cómo se llama? El especialista en fraudes electorales. Bueno, uno de los especialistas, ¿verdad? Porque así es. Sí. Y es preocupante por el incentivo que existió previo a la elección para influir en los habitantes, en la población de Honduras. De hecho, usted recientemente se reunió con Xiomara Castro y llama poderosamente la atención porque mientras usted y yo estamos conversando, Estados Unidos acaba de liberar al narcodictador, ese sí, narcodictador Juan Orlando, justamente para alterar la influencia bajo presión, como lo hizo, de hecho lo consiguió en Argentina y ahora lo está haciendo en Honduras. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano ante esto, Presidenta? Vamos a esperar a ver el conteo en Honduras, el resultado. Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que no haya, que solo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia. Poder del pueblo. Entonces nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo y ya poder tomar una posición. Ahora que Estados Unidos está perdonando narcotraficantes, ¿no prevé que en los próximos procesos electorales mexicanos perdonen a García Luna? Aquí el pueblo es muy consciente.
Esa es la virtud de México. No va a haber campaña. No hay campaña. Por más dinero que le metan, que apague la Cuarta Transformación. No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante. No hay, porque el pueblo está muy consciente y sabe que hay bienestar, que nos falta todavía. Por eso hay que seguir con la transformación. Y cuando hay una televisora que todo el día habla en contra nuestra, cuando hay programas de radio que todo el día hablan en contra nuestra, cuando hay redes sociales que todo el día están con dinero hablando en contra nuestra, cuando alguien dice no hay libertad de expresión en México, bueno, ¿quién les va a creer? ¿Quién? ¿Que hay represión? Ayer estaba leyendo uno que decía, Claudia se equivocó al reprimir. ¿Cuándo hemos reprimido? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos reprimido a alguien? Nunca. Si toda la vida luchamos contra eso. Entonces se cae por sí mismo. Que la presidenta protege a delincuentes. Bueno, el Consejo de Seguridad de México es el único que ha enviado delincuentes de un lado y del otro y del otro y del otro a Estados Unidos, extraditados o enviados. O sea, cuando pasó eso decían una cosa, ahora ya dicen otra. Entonces, aquí no va a pasar. Y hay que estar atentos y también no irse con la finta y no dejar ningún espacio pues para no debatir. Por eso yo los felicito a muchos de ustedes que están informando, porque es otra posición y además haciendo reportajes de investigación, porque el problema es la calumnia. Uno que me critiquen a mí como presidenta por que no están de acuerdo conmigo, adelante, bienvenidos. Pues para eso es la democracia. Que critiquen al gobierno porque no está de acuerdo en las farmacias del bienestar, adelante, que lo critiquen. Pero hay una calumnia a un programa, hay una calumnia a una persona, se acusa sin pruebas, se dicen mentiras, se construye una realidad que no existe en las redes sociales, pues eso sí, no. Para todo hay que tener ética. Ahora, ¿quién lo hace? Pues los conservadores, porque hay mucha hipocresía. Pero hay que estar muy atento a todo lo que se publica y verlo con la realidad, porque la realidad de las redes luego es otra. Gracias, presidenta. Ya nos vamos a 9:21. 9:21. Vámonos. Ahora no hay cierre, ¿verdad? Cerramos. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Farmacias del Bienestar inicia en el Estado de México 2026. Se va a todos los estados de la República. Es parte del programa Salud Casa por Casa. Y ahora ya que vayan a un centro de salud, a un hospital, si tienen alguna queja, algún problema, estarán compañeras y compañeros de Trato Digno para que puedan ayudarles. Gracias a todas y a todos. ¿Qué horario qué? ¿La farmacia, el horario de la farmacia? No, tiene que estar en la tarde abierta también. Sí. Mañana les decimos el horario, porque me dicen de 9 a 2, pero no puede ser de 9 a 2, pues tiene que estar abierta en la tarde, hay gente que trabaja. Sí, cierre. Bueno.
Además de las compras consolidadas, ¿también se apoyará en la megafarmacia? Tiene su función la megafarmacia. Ya lo platicamos si quieren la próxima vez que venga Salud. Bueno, gracias. Adiós.